Buenas tardes a todos. El tema que vamos a traer el día de hoy es uso de gestores de referencia bibliográficas. Específicamente vamos a hablar sobre Mendeley. Quien les habla es Percer Arañazco, soy médico, soy magíster en educación y soy docente investigador de la Universidad Privada del Norte. ¿Qué cosa es un gestor de referencia bibliográfica? Es una herramienta que permite crear, mantener, organizar, compartir y dar forma a las referencias bibliográficas y artículos de revistas, libros u otro tipo de documentos a partir de distintas fuentes de información. Si bien es cierto, nosotros podemos hacer esto en forma manual y muchos de los investigadores o, como se llama, profesores están acostumbrados al tema manual, estos gestores de referencia lo que hacen es simplificar todo este proceso de la creación de las referencias porque estos se van a hacer en forma automática y de acuerdo a los formatos normalizados, es decir, como sabemos, existen diferentes estilos de referencias, APA, Vancouver, entre otros, y estos gestores nos van a permitir hacerlo en forma automática, de tal forma que no es necesario aprender todas las reglas, porque automáticamente esos gestores nos van a permitir mostrar la referencia de acuerdo al formato que vamos a elegir. Estos gestores nos permiten crear una base de datos personal, es decir, nosotros, si somos investigadores, vamos a leer una serie de artículos de acuerdo a la línea de investigación y estos van a estar colocados en una biblioteca personal que nos van a permitir ubicarlas rápidamente cuando queramos colocarlos en un texto científico. Va a importar referencias de diferentes catálogos, que vamos a ver en un ejemplo posteriormente. Mendeley nos permite, por ejemplo, obtener referencias de la misma web en forma manual, de bases de datos o inclusive de nuestra computadora. Nos va a permitir organizar las referencias de acuerdo, por ejemplo, al tipo de algún manuscrito en particular que como estemos trabajando. Es decir, vamos a crear una carpeta solamente para este artículo y a su vez podemos crear subcarpetas en esta carpeta para la introducción, por ejemplo, para la sección materiales y métodos, para la discusión, entre otros. Mientras esté redactando el artículo, yo voy a ir colocando las referencias bibliográficas y elaborar, como hace un momento comentaba, las referencias finales de acuerdo al estilo que yo quisiera. Existen en realidad varios gestores de referencia en nuestro país. Los dos más usados son Zotero y Mendeley. Sin embargo, en mi caso, por un tema de que me parece un sistema mucho más fácil de manejar y sobre todo tiene bastantes herramientas que son bastante útiles, prefiero utilizar Mendeley. Mendeley en general permite buscar a textos completos en la biblioteca, ¿cómo se llama?, en formato PDF. Es importante recordar, Mendeley solamente importa documentos en forma PDF y nos permite leer en ese formato. Permite insertar las citas en documentos Word sobre todo, pero también en OpenOffice, entre otros. Permite saber cuáles son las publicaciones de tus contactos, generando así redes de investigación. Como vamos a ver posteriormente, existe la posibilidad de crear grupos de investigación y compartir las referencias si estamos trabajando en un proyecto en particular. La versión web se sincroniza con la versión escritorio y tiene algunas particulares cada una de ellas, como vamos a ver también a continuación. Funciona en múltiples plataformas, inclusive desde tu celular. Y como hace un momento que había comentado, puedes importar, ¿cómo se llama?, documentos de diferentes formatos y uno de ellos es el formato web, debido a que tiene una herramienta o un aplicativo adicional que la puedes incorporar para poder, ¿cómo se llama?, obtener esta información. Luego de que hemos visto cosas, gestos de referencia y por qué estamos escogiendo específicamente Mendeley en particular, vamos a mostrar cómo lo instalamos y cómo nos preparamos para usarlo. La primera parte va a ser una situación básicamente de gráficos y la última parte, la parte práctica, ya lo vamos a hacer con un ejemplo en vivo. Primero, ¿cómo lo instalemos? Nosotros vamos a cualquier buscador de nuestra preferencia, Google si quieren, colocan Mendeley y el primer enlace, al darle clic, va a aparecer esta ventana. Y lo que tenemos que hacer para poder empezar a utilizar es inscribirnos creando una cuenta gratuita. Y cuando creamos la cuenta gratuita lo podemos hacer dando clic a esos dos puntos que vemos señalados con esas flechas blancas. Cuando le damos clic a cualquiera de los dos, va a aparecer esta ventana donde vamos a tener que inscribirnos en forma gratuita. Y esto se puede hacer con un correo personal o un correo institucional si es que la institución tiene un convenio con Mendeley.
prácticamente con Elsevier, que es una empresa de Elsevier. Las dos funcionan igual, pero la diferencia es que en el caso de inscribirte gratuitamente con un correo personal, tienes una capacidad de almacenamiento más limitada que si te inscribes con un correo institucional. La diferencia es, mientras en la correo personal tienes una capacidad de 2 gigas, en la institucional es de 100 gigas. Por eso comprenderán que muchas universidades tienen convenios porque permite a sus investigadores trabajar rápidamente con estos organizadores. Cuando tú ya estés escrito, lo primero que va a aparecer es esta imagen. Y si miras en la parte superior derecho, ves mi nombre porque ya me escribí con esta letra. Y en esta primera, ¿cómo se llama esta primera imagen que tú vas a ver? Vas a encontrar lo primero un buscador que va a servir debido a que como está conectado con el server tiene una serie de bases de datos de revistas donde cuando las encuentres artículos que te interesan, los puedes, ¿cómo se llama? Agregar a tu base, ¿cómo se llama? A tu carpeta personal. ¿Y cómo te das cuenta, cómo se llama, cuál es la parte personal de cómo se llama, tu archivo personal? Lo vas a encontrar en esta parte superior que dice Library, que está señalado con esa flechita roja. Cuando tú recién te inscribes a Mendeley, lo primero que va a aparecer es una cosa parecida a esta. No es igual, ahora le voy a decir por qué. Pero que quiero que entiendan, solamente verán que al principio no aparece absolutamente nada porque recién van a empezar a crear su propia biblioteca personal. Pero cuando ya empiecen a buscar artículos, van a encontrar una cosa parecida a esto. Esta es ya una imagen actualizada de cómo se llama, de la interfaz actual de Mendeley, donde se van a dar cuenta, pues claramente, que existen varios artículos que ya forman parte de tu biblioteca personal. Pero me gustaría que se centren en la parte izquierda, que es esta fila, donde van a encontrar ustedes una parte que dice, ¿cómo se llama? Agregar algo nuevo, todas las referencias que estamos viendo acá, los recientemente, ¿cómo se llama? Agregado, recientemente leído, los favoritos, publicaciones, duplicados y basura. Pero en la parte inferior vamos a ver una cosa que se llama colecciones y después grupos que aquí le vamos a explicar qué significa, pero lo voy adelantando. ¿Se acuerdan que yo le decía que tú en todas tus referencias están todos los artículos que tú has leído en tu vida y que en algún momento los has citado, pero te interesa tenerlos almacenados porque te van a servir para futuros artículos? Imagínate que tú estás formando ¿cómo se llama? Un proyecto nuevo y ese proyecto nuevo implica que tú vas a incluir algunas de las referencias que ya tienes almacenadas en tu archivo o unas nuevas dependiendo de la investigación. Para eso sirve ese tema de colecciones. Tú puedes poner, por ejemplo, el primero, el nombre del artículo nuevo que estás utilizando y de acuerdo a eso vas colocando los artículos ahí. Vamos a ver un ejemplo práctico posteriormente. Pero a veces ocurre que este trabajo de investigación es un trabajo de investigación que no solamente lo haces tú, sino otros investigadores que también tienen cuentas en Elsevier para Mendeley. Lo que haces tú es crear ese grupo de investigación y en ese grupo de investigación colocar carpetas donde están los artículos compartidos para que también se puedan utilizar. Solamente para que tengan una idea. Ahora, este es el formato, tú puedes seguir utilizando tu formato web, es decir, te escribes ¿cómo se llama? En la web de Mendeley y obtienes esto sin ningún problema. Sin embargo, se sugiere a veces que también tengas la versión, ¿cómo se llama?, de escritorio de Mendeley, que básicamente tiene la misma información. Es decir, cuando estás en la web, tienes la misma información que lo que tienes almacenado en tu, ¿cómo se llama?, en tu computadora. A veces sirve para el tema que no tienes acceso a Internet, lo puedes seguir trabajando. Y están sincronizados. Es decir, vamos, claro, cuando hay un web, obviamente no se va a sincronizar inmediatamente, pero cuando ya estén conectados, se sincroniza automáticamente. Es decir, todo lo que estás trabajando en la web lo vas a tener almacenado en tu computadora. Y para poder bajar la versión, ¿cómo se llama? En tu computadora, lo único que vas a hacer es darle clic en la parte superior derecho, donde está señalada la flecha, de la página donde, ¿cómo se llama?, te escribiste automáticamente. Cuando das clic ahí, va a aparecer esta página donde tú puedes bajar la versión para Windows de, ¿cómo se llama?, de Mendeley. Y ¿cómo se llama?, lo activas como cualquier programa que bajes automáticamente a tu computadora. Y cuando ya esté activada, va a aparecer la misma imagen. Como se dan cuenta, es exactamente la misma que está allá.
La única diferencia, y no sé si es un problema con la nueva, ¿cómo se llama? Con la nueva interfaz, es que aparece en la parte superior ¿cómo se llama? Esta fita donde se encuentran estos elementos, File, Edit, y Tools y Helps, que no se encuentran en la versión web. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú das clic ¿cómo se llama? En la parte de herramientas o tools, como ven ustedes ahí en la parte superior señalada con la flecha roja, se va a desplegar ¿cómo se llama? Esta nueva pantallita donde van a aparecer esos elementos. Todos los elementos que están allí, los dos primeros son los más importantes. El primero es para instalar el importador web y el otro es para instalar la versión de citas en Microsoft Word. ¿Qué significa cómo se llama la primera, el instalador de, ¿cómo se llama? Del importador web? Es porque, como yo les decía, cuando tú vas a incorporar documentos en tu archivo personal que posteriormente servirán para citar en documentos, tú puedes encontrar documentos que se encuentran en las páginas web y inmediatamente con este importador ¿cómo se llama? Agregarlos a tu archivo personal y colocarlos en el estilo de referencia ¿cómo se llama? Que te importa. Es importantísimo porque te facilita un montón de cosas. A veces ocurre que los artículos no te pasan en PDF por tu WhatsApp o ¿cómo se llama? Por correo, sino que los encuentras directamente en la web. A veces son páginas web que ¿cómo se llama? Que quieres citar, o a veces son documentos técnicos que se encuentran en páginas web. E insisto, tú los puedes agregar automáticamente con ¿cómo se llama? Con este agregado. Cuando le das clic a cuando le das clic a esta primera parte que dice instalador del importador web de Mendeley, va a aparecer esta imagen donde te va a permitir descargar, ¿cómo se llama? Esta herramienta que va a incluir, ¿cómo se llama? Que va en teoría a, ¿cómo se llama? Agregarse en tu buscador. Y cuando ya lo has, ¿cómo se llama? Descargado, inmediatamente debe aparecer en la parte superior derecha de tu buscador, como están viendo acá ¿cómo se llama? Con la flecha verde. Lamentablemente la última versión está fallando ¿cómo se llama? Importador web cuando lo quieres colocar en Google Chrome. Pero sí funciona sin ningún problema en Microsoft Edge. Así que si lo bajan en Chrome, van a ver que no lo van a encontrar, pero sí lo van a encontrar en Microsoft Edge. Particularmente me funciona mejor en Microsoft Edge. ¿Por qué? No sé, he visto ¿cómo se llama? Que hay varias páginas y foros que también están reportando este problema. Pero no hay ningún problema, porque al final, si tú navegas ¿cómo se llama? En este navegador, en Microsoft Edge, igual, tú vas colocando las referencias que vas encontrando, lo vas agregando en la parte superior, aquí vamos a ver un ejemplo, igual aparece en tu biblioteca personal, aunque tu biblioteca personal la tengas abierta en Microsoft, perdón, ¿cómo se llama? En Google Chrome, o lo tengas en tu computadora, así que no hay ningún problema. Insisto, tú bajas ¿cómo se llama? Este importador web y solamente lo vas a ver en la última versión en Microsoft Edge y no en, ¿cómo se llama? Google Chrome. Pero insisto, no hay ningún problema, porque igual cuando encuentres una página web navegando en Microsoft Edge, lo vas a encontrar después ¿cómo se llama? En tu biblioteca personal. Y el segundo es ya la parte práctica. Se supone que tú estás creando tu biblioteca personal, porque cuando empiezas a escribir tu manuscrito en un texto Word, la idea es que tú ahí mismo coloques la referencia. Y esta página te permite descargar justamente esta versión de su programa para que lo agregues a ¿cómo se llama? Tu Microsoft Word. Lo malo es que ¿cómo se llama? No se agrega si tienes un programa pirata, por ejemplo. O inclusive te lo has comprado, pero a veces algunos tienen restricciones y no se agrega automáticamente. Por fortuna, nosotros en la universidad tenemos Microsoft 365 y como se habrán dado cuenta cuando usted se su correo, está incluido Office y dentro de los Office tienes, ¿cómo se llama? Word. Allí sí tienes la posibilidad de agregar a tu Word y trabajar sin ningún problema en como se llama, en Microsoft 365. Cuando le das clic en inicio, va a aparecer esta parte, ¿cómo se llama? Esta columna, donde ahí en la primera aparece obtener complementos. Cuando le das clic, va a aparecer lo que está a la derecha. Vas a encontrar varios complementos que puedes agregar y lo que tú vas a encontrar, por ejemplo, es Mendeley Site.
que sirve para que cuando escribas puedas empezar a citar. Esto estoy copiando, solamente copiando lo que ya tengo instalado, así que por eso lo ven en la primera parte, que ya se encuentra dentro de la carpeta de mis complementos. Pero cuando ustedes recién vayan a instalarlo, lo van a encontrar en la parte inferior, solamente le agregan agregar y lo van a tener ahí. E inmediatamente va a aparecer en la parte superior derecha cuando en la sección referencias, cuando abran el Word en Microsoft 365. Así que para que cuando ya lo agreguen, va a aparecer en la parte superior y después les vamos a mostrar para qué sirve. La siguiente parte ya es una parte un poco más operativa, donde vamos a mostrar cómo agregamos referencias, cómo organizamos las referencias y por último, cómo usamos estas referencias en un gestor o un texto en Word. ¿Cómo agregamos las referencias? Habíamos comentado que la podemos agregar manualmente, la podemos agregar desde archivos PDF desde nuestra computadora, desde bases de datos o desde la web. Es decir, de esas fuentes vas a incluir las referencias que vas a ir acumulando en tu biblioteca personal. Y luego de eso, como os comentaba, tú puedes dejarlos en todas las referencias tal cual, pero también podrías organizarlas de acuerdo a documentos o grupos de trabajo. Y por último, vamos a ver un ejemplo de cómo lo agregamos en nuestro texto. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a pasar a la parte web, si me permiten un momento, por favor. Ahora sí. Un momento. Voy a compartir. Acá está. Ok. Como les decía, cuando ustedes ya tienen el Microsoft, ¿cómo se llama? Agregado, perdón, el Mendeley agregado en tu computadora, tú vas a tener un archivo personal con todos los documentos que has recopilado en tu vida como investigador y que sabes que te van a servir para otras investigaciones. Pero a veces ocurre que tú necesitas agregar nuevas referencias, nuevos documentos. Y cuando es el caso, como yo les decía, puedes agregarlo en forma manual, lo puedes agregar en forma, como se llama, de algunos buscadores, lo puedes, ¿cómo se llama? Lo puedes agregar, ¿cómo se llama? Desde computadora o, ¿cómo se llama? O de página web. Por ejemplo, si yo quiero agregar un nuevo documento a mi biblioteca personal, pongo en la parte superior, ven cómo se llama, que hay un rectángulo que dice agregar algo nuevo. Y por ejemplo, si yo quiero agregar manualmente, de repente yo conozco el DOI, le coloco acá el DOI, le doy clic e inmediatamente aparece todo el documento. Pero a veces no, a veces de repente yo solamente me acuerdo que estoy hablando de un libro. Mira, yo leo un libro, por ejemplo, ¿cómo se llama? Le puedo poner uso de Mendeley, ¿cómo se llama? Le pongo el apellido e inmediatamente agrego la entrada. Y arriba apareció el documento que acabo de inventarme, donde figura, por ejemplo, como mi apellido como autor, el uso del medicamento, perdón, el título del texto y la hora que se ha creado. Pero como nos damos cuenta, cuando manualmente quiero agregar, tengo otras opciones. Si es un artículo de revista, encontraremos el título, por ejemplo, los autores, la revista, el año, las páginas, el volumen, el número, el mes, es inclusive el resumen. Porque, como se dan cuenta, lo que está colocándose acá es la metadata de ese documento que yo incluiré en ¿cómo se llama? Mi biblioteca. Si coloco acá el DOIT, inmediatamente aparecerá todo lo que está acá y lo agrego sin ningún problema. Pero como se dan cuenta, no solamente lo puedo agregar manualmente, también lo puedo, ¿cómo se llama? Agregar desde mi computadora y eso es lo que hace un momento comentaba. Existe la posibilidad de que yo agregue un documento que lo tengo archivado en mi computadora y que si bien es cierto pueden ser en varios formatos, solamente lee los formatos PDF. Entonces, por ejemplo, si yo le agrego este documento, inmediatamente aparecerá, un segundo mientras va cargando, aparecerá este documento que acabo de cargar. Y cuando le doy doble clic, aparecerá los datos, la metadata de este documento que está cargado en el PDF
E inclusive, si he subido como PDF, lo puedo leer e inmediatamente aparecerá lo que ven ustedes ahí. Y eso es lo que yo les comentaba, si bien es cierto, puede leer diferentes formatos, perdón, cargar diferentes formatos, solamente puede leer cómo se llama los formatos de PDF. Es decir, yo, como estamos viendo acá, puedo agregar documentos en forma manual o en forma de, ¿cómo se llama?, de mi computadora. Pero no son las únicas formas. Como yo les comentaba, existe la posibilidad de, ¿cómo se llama?, agregarlos desde una base de datos o inclusive desde una propia página web. Vamos a ver cómo es el caso de una base de datos. Déjenme terminar de compartir. Vamos a compartir otra página. Permítanme un momento, por favor. Existen diferentes bases de datos que, ¿cómo se llama?, que nos van a permitir la opción de agregar los documentos encontrados en esta base de datos a tu propio archivo personal. Scopus es uno de ellos, pero lamentablemente no voy a poder dar el ejemplo en Scopus porque hay un problema con, ¿cómo se llama?, con la suscripción. Así que voy a utilizar esta base de datos que el mismo Mendeley te da, que está asociada, ¿cómo se llama?, a Elsevier, como me avisó al principio, Mendeley pertenece a Elsevier. Y Elsevier tiene ¿cómo se llama?, es una editorial que tiene varias revistas, por lo tanto, uno puede encontrar acá, por ejemplo, revistas de cualquier cosa. Como cualquier buscador, colocas la palabra clave que quieres, voy a poner enfermedad anacrónica, le doy clic, e inmediatamente van a aparecer una serie de artículos que el algoritmo de búsqueda de este, valga la redundancia, buscador, ha encontrado con los términos enfermedad anacrónica en la metadata. Y por ejemplo, cuando ustedes se dan cuenta, ¿cómo se llama? Perdón. Cuando ustedes, aquí, estos dos primeros ya están agregados, pero miren el de acá. Este artículo, que tiene como título Enfermedad crónica en adultos, evaluación y manejo, en la parte inferior hay una parte que dice agregar a tu libre, ¿cómo se llama?, tu biblioteca. Le das un clic e inmediatamente se agregó a tu biblioteca. Y vamos a ver, miren el título, dejemos de compartir un momento y vayamos a ver otra vez a nuestro, ¿cómo se llama?, a nuestro, ¿qué pasa? Inmediatamente vamos a nuestra biblioteca y nos damos cuenta que el primer artículo es el artículo que acabamos de agregar. Y si nos damos cuenta, vamos otra vez, ya no a nuestra biblioteca, sino vamos, ¿cómo se llama?, a la versión que tenemos en nuestro computador. Como les decía, uno diferencia la versión del computador de la versión web en que en la parte superior encontramos las herramientas. Y nos damos cuenta que efectivamente el primer artículo que se encuentra es el que acabamos de agregar y que por coincidencia también se encuentra en, ¿cómo se llama?, en la versión web. Para que se den cuenta que la versión web y la versión que se encuentra en nuestra computadora están sincronizados. Entonces, como les decía, como ven ustedes allí, también podrían ustedes agregar un documento desde algunas bases de datos. Como les decía, hay varias de datos varias, ¿cómo se llama?, bases de datos que potencialmente pueden ayudar a eso, como Scopus, por ejemplo, pero como les decía, por problemas, lamentablemente, de, ¿cómo se llama?, la descripción, no hemos podido usar Scopus, pero mirando lo que nos proporciona, ¿cómo se llama?, lo que nos proporciona la misma página de Mendeley, hemos visto que, ¿cómo se llama?, que se puede ocurrir, que podemos captar. Y por tú puedes, ¿cómo se llama?, agregar artículos desde la página web. Por ejemplo, si yo encuentro esta página web y lo quiero agregar, solamente le doy clic en la parte superior y va a aparecer inmediatamente, ¿cómo se llama?, esta ventana. Lamentablemente, un momento, por favor, que está cargándose. Se supone que formalmente tú siempre debes tener, ¿cómo se llama?, activada tu ventana, de tal forma que inmediatamente, como se dan cuenta acá, aparece ya ¿cómo se llama?, en este recuadro, ya la página web lista para agregar a mi biblioteca. Le doy clic e inmediatamente ya se agregó la referencia.
Dejemos de compartir y vayamos a la página web para ver si efectivamente se ha compartido. Un momento, por favor. Vamos a encontrar acá y, como se dan cuenta, inmediatamente la primera es la página que acabo de agregar. O sea, acabo de agregar una referencia en mi biblioteca desde una página web utilizando ¿cómo se llama? Esa herramienta que les comentaba que uno puede utilizar. Pero también puedo, ¿cómo se llama? Agregar desde la página web, ¿cómo se llama? Otros documentos que se encuentran en bases de datos. Por ejemplo, en medicina es común utilizar este buscador que es PubMed. Imagínense que yo quiero toda mi producción científica agregarla a, ¿cómo se llama? A, a mi base de datos. Lo veo acá e inmediatamente, dándole clic en la parte superior, espero un segundo, mientras sincronizas la página web ¿cómo se llama? Con este aditamento. Y van a ver ustedes que al igual que en la página web de COVID-19, va a aparecer todas las referencias que se encuentran en este buscador, también colocadas en ese aditamento, ya en formato de referencias, para agregar a mi biblioteca personal y tenerlas almacenadas cuando yo lo quiero utilizar. Un segundo más, por favor, mientras empieza a cargarse acá, y ya está, como se dan cuenta acá, miren el primer título, y se encuentran todas las referencias que se encuentran acá. Y lo que yo quiero, si quiero agregar la primera, le doy clic y agrego, o de repente todas, y todas las agrego, e inmediatamente van a aparecer en mi página, ¿cómo se llama? En mi biblioteca. No le voy a dar clic aquí porque ya está agregado previamente. Así que, un segundo, por favor. Acá está. Y las encuentro ahí ya agregadas sin ningún problema. Para que se den cuenta que existe varias fuentes de datos donde yo puedo agregar la información a mi propio referencia, a mi propio artículo. A mi propia biblioteca personal, disculpe. Pero como yo les decía, existe la posibilidad que tú tengas todos los artículos acá, pero digas, ¿sabes qué? Mira, hoy día vamos a empezar un proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación que evalúa la mortalidad de los pacientes con COVID. Y para tratar de, ¿cómo se llama?, ordenar todas las referencias que tengo, voy a juntar todas las referencias que potencialmente van a servir para ese artículo y lo pongo aparte. Para eso hago en colección. Y si yo quiero crear una carpeta con esos datos, sencillamente doy clic a colección, le pongo, por ejemplo, como título mortalidad por COVID, doy Enter y se creó la carpeta mortalidad por COVID. De repente, en mortalidad por COVID, yo, ¿sabes qué? Lo divido en introducción, Enter. De repente le pongo discusión, disculpen cómo se llama la falta de ortográficas, le pongo discusión y después corrijo, le doy discusión y aparece en todo, ¿cómo se llama? Que la mortalidad por COVID, que la carpeta tiene, ¿cómo se llama? Dos títulos, introducción, disculpen las faltas ortográficas. ¿Cómo se llama? Discusión, ¿cómo se llama? Tiene, ¿cómo se llama? Tiene ¿cómo se llama? Perdón. Tiene esa carpeta, tiene dos subcarpetas donde voy a incluir todos los artículos que me servirán para el artículo mortalidad por COVID. Y lo que hago yo es lo siguiente, me pongo a revisar todos los artículos que está acá y veo, por ejemplo, que COVID-19 es un artículo que me va a poder servir. Y lo que yo hago es que en la parte inferior de esa ventana hay una parte que dice organizar. Y de repente digo, mira, voy a organizar por colección y me doy cuenta que, como se dan cuenta acá, aparece en qué carpetas yo puedo agregar ese artículo. En la carpeta de mortalidad, sí, me va a interesar, pero me va a interesar de repente la introducción. Le coloco en la introducción. Agrego
Y ese artículo que también está en todas las referencias, también lo voy a encontrar en la introducción. Doy clic en introducción y como se dan cuenta, ya apareció acá. Pero no solamente puedo hacer ahí, de repente, perdón, de repente ya ¿cómo se llama? Me interesa a mí y cómo se llama, perdón, de repente me interesa a mí en más de una carpeta y lo voy agregando. O sea, con esto estoy organizando la información que tenga de tal forma que va a servir para encontrar rápidamente. Y por último, me gustaría mostrar aquí ese tema. Por ejemplo, imagínense que yo empecé un trabajo de investigación y es un artículo, perdón, de investigación, como casi todas las investigaciones, se escriben en forma colaborativa. Es decir, hay varios autores y que todos podemos colaborar en un texto. Y a veces ocurre que para ayudarnos ya no compartimos referencias bibliográficas por WhatsApp o correo, sino las tenemos en nuestros archivos y que podemos compartirlos en forma como coordinada. Para eso, yo puedo crear un grupo, le doy clic acá para que se den cuenta acá, yo puedo darle un grupo, le puedo poner un nombre que yo quiera, pero sobre todo podría, ¿cómo se llama? Podría, perdón, disculpe, ¿cómo se llama? Podría agregar a los miembros que potencialmente van a formar parte de este grupo y que yo les pongo su correo electrónico, pero este correo electrónico tiene que ser el correo donde este otro autor también se inscribió a Mendeley. O sea, obviamente estamos hablando de un grupo de personas que también tienen Mendeley y van a trabajar un solo como un grupo. Le doy ¿cómo se llama este correo y potencialmente todos trabajamos en grupo. Y así, insisto, vamos a ir trabajando y teniendo claro qué cosa podemos, cómo se llama, qué correos podemos utilizar. Ahora, luego de que ya hemos visto más o menos cómo nos escribimos, qué consiste más o menos cómo llenamos la información en nuestra carpeta personal, vamos a hacer un rápido ejemplo de cómo se escribe, cómo se llama, cómo se agregan las referencias en nuestro, cómo se llama, en nuestro documento. Y como yo les decía, para poder, ¿cómo se llama? Para poder utilizar, ¿cómo se llama? Esta herramienta, claramente es buena idea empezar a escribir en un documento Microsoft Word que tenga la herramienta de las citas Mendeley. Como yo les decía, no siempre todas las, ¿cómo se llaman los Office, ¿cómo se llama? Tienen ¿cómo se llama? Este archivo agregado. Lamentablemente ocurre, ¿cómo se llama? De que algunas restricciones, pero como les decía, la universidad afortunadamente teniendo Microsoft 365 podemos agregar de acuerdo que hemos comentado. Entonces, cuando tenemos agregado, no pasa nada y podemos empezar. Imagínense que estamos escribiendo el artículo sobre injuria renal aguda en el Perú. Y empezamos a escribir, por ejemplo, la injuria renal aguda es, perdón, aguda es un problema de salud pública. Punto. Y oye, digo, ajá, ok, esta es una afirmación que amerita, ¿cómo se llama? Amerita su referencia. ¿Y cómo me busco la referencia? Le doy clic acá y van a aparecer todas las referencias que yo he colocado acá, que yo tengo almacenadas en ¿cómo se llama? Mi base de datos, para que en el momento que yo la encuentre, la coloca, como se le doy clic y aparece allí. Obviamente yo de repente si me pongo a buscar uno a uno, va a ser un problema porque son un montón de cómo se llama la referencia que he colocado. Pero como cualquier buscador, yo de repente le pongo a Julia Renal Aguda e inmediatamente, o en inglés o como quieras, inmediatamente aparecen los artículos que están colocados en mi base de datos y que me van a servir para responder la referencia. Y si yo coloco, encontré este artículo y ese es el artículo que yo voy a citar, perdón, que me va a permitir, ¿cómo se llama? Sustentar la afirmación que he hecho en mi texto, sencillamente agrego insertar y aparece, ¿cómo se llama? La referencia que se encuentra ahí. O sea, ya está la referencia. Y como les decía, automáticamente también puedo empezar a colocar, ¿cómo se llama? Las referencias del texto. Y lo único que hago es lo siguiente.
Miren acá. Doy clic acá y en la parte superior aparece insertar biografía. Y cuando le doy clic ahí, inmediatamente aparece la referencia del artículo que yo cité en el texto y que me permitió sustentar la afirmación que yo he hecho. Y como se dan cuenta acá, perdón, ahora vamos a ver, lo estoy citando según el estilo APA. Pero imagínense que yo no quiero, ¿cómo se llama el estilo APA? Por ejemplo, en ciencias biomédicas es más común utilizar cómo se llama el estilo Vancouver. Entonces lo que yo hago acá es dar clic acá, donde dice cambio de estilo de citación, y busco el estilo que a mí me interesa, que existen varios estilos, y encuentro que a mí me interesa, por ejemplo, Vancouver, doy clic, actualizo el estilo de citación e inmediatamente aparecerá, como ocurre ¿cómo se llama? En Vancouver, que aparece el número y en la parte inferior aparece, ¿cómo se llama? La referencia también en estilo Vancouver. Imagínense que no quiero que sea como se llama Vancouver. Imagínense que sea, ¿cómo se llama? El estilo de Nature. Le doy clic, actualizo citación y ahí se volvió a actualizar. Y continúo escribiendo otra vez. Referencia a otro, bueno, perdón, punto. Continúo escribiendo y puedo continuar haciendo ¿cómo se llama? Las referencias, ¿cómo se llama? Que uno tiene. Es para que se den cuenta que, ¿cómo se llama? Este estilo, no, si bien es cierto, es un estilo que puede potencialmente ser aparentemente complicado al principio si no estamos, no estamos ¿cómo se llama? No estamos acostumbrados, poco a poco podemos, ¿cómo se llama? Podemos entrenarnos y nos damos cuenta que nos ahorra mucho cuando se refiere a, por ejemplo, cambiar de un estilo a otro, pero sobre todo cuando nos ahorra mucho cuando ya somos investigadores, que tenemos una línea de investigación y sabemos cuáles son las referencias, inmediatamente colocarlos en el texto que estamos utilizando. Y como hemos dicho, inclusive ya puedes almacenar de acuerdo con carpetas. Tú puedes crear la carpeta, por ejemplo, justificación para, ¿cómo se llama? Para estudios sobre, qué sé yo, ¿cómo se llama? Sobre derecho laboral. Ok, tú tienes toda tu carpeta lleno de los artículos que justifican un estudio sobre derecho laboral y así puedes organizarlo dependiendo de tu línea de investigación. Como le decía, al principio puede ser aparentemente complicado, pero como se dan cuenta, conforme pasa el tiempo, es una cosa bastante sencilla y vuelvo a decir, simplifica mucho el trabajo de los investigadores. Era todo lo que tenía que traerles para ustedes. Espero que les haya gustado. Nos encontramos en otra oportunidad.